Bueno, el ya que podcast. comentaste que eres de México y que acabas de llegar de México, ¿por qué no nos hablas un poquito de cómo fue tu infancia en México? Ay, pues fue hermosa. La verdad es que fue muy bonita infancia. Nosotros teníamos un rancho en Musquis, Coahuila, y era un rancho muy grande. Si mal no recuerdo, eran más de 20 y tantas mil hectáreas, casi 30,000 hectáreas. Era muy, muy grande, entonces nos íbamos de la casa del principal hasta el extremo del rancho, que era un acantilado. Se veía, estabas arriba de la montaña y se veía todo abajo, todo el pueblo. Y fue muy bonita esos veranos que pasamos. El invierno también, algunas veces íbamos en invierno, nevaba. Muy bonito, iba con mi familia nuclear, mis papás y mis hermanas. Yo tengo dos hermanas, una mayor y una menor. ¿Cómo se llaman? No puedo decir sus nombres por confidencialidad. Se llama Dani Victoria. Ok. Entonces, pues iba con mis Dani era hermanas. la mayor, Victoria la menor. Sí, La Dani. malcriada, el mostrico que crearon ustedes ahí, que tú No, hombre. creaste. Pobrecita, Pobre ella es César, hermosa. pobre César. Ya estamos dando toda la César, información confidencial. entonces sigue hablando, Bueno, estaban en la entonces finca, iban mucho a la finca. viajábamos todos los veranos al rancho y, que bueno, los colombianos le dicen finca, nosotros le decimos rancho. Y algunos inviernos también íbamos, nada más que era muy frío en invierno, entonces por eso no íbamos tan seguidos los inviernos, porque sí, de repente se congelaba el agua. Pero a eh, ti te gusta el invierno, a ti te gusta el frío. Sí, pero era un invierno no con comodidades. A mí me gusta el invierno con comodidades de tener calefacción y todo, pero ahí eran Y ahí no tenían inviernos. calefacción. Había veces que se congelaba el agua, me acuerdo. Wow. Había veces que, sí, o sea, los pozos de agua como que se congelaban, las tuberías, algo Pero se qué tan frío congelaba. llegaba. No, a menos tantos grados. O sea, sí era Wow. muy frío porque el rancho estaba arriba de la montaña. O sea, no estaba como el pueblo, la temperatura del pueblo, sino que del pueblo que es Musquis, hacíamos como 4 horas más, si mal no recuerdo, subiendo la montaña hasta que llegábamos. Entonces, sí era lejecitos el rancho. Hacíamos como 8 horas en total desde nuestra casa hasta el rancho. Wow, si era lejos. Era lejos, ¿Y qué sí. fue lo más frío que llegó a estar ese rancho una vez? No sé, pero yo creo que mi papá a lo mejor nos podrá decir que, no sé, ahorita podría decir que menos 40 grados porque andamos exagerando los datos. Pero pues yo creo que unos 18 grados, menos 18 grados, yo creo, podría Wow, ser. eso O sea, estuvo sí eso era frío. muy ¿Y frío. ustedes estaban ahí ese día que estaba No, menos no, no. Mi 18? papá normalmente él iba los inviernos más pesados. Nosotros íbamos como que empezando invierno para que no fuera tan frío, porque sí no era un invierno con muchas comodidades. Aparte los cuartos para, para ir a la cocina o a las áreas sociales a la sala, tenías que salir de tu cuarto al pasillo que estaba pues al aire libre, ¿verdad? Entonces, sí era muy incómodo, no sé, si en la noche tenías hambre y querías ir a la cocina, tenías que salir de tu cuarto, caminar a un pasillo que estaba al aire libre y llegabas al área social o a la cocina. Entonces, sí, en invierno sí era pesado, o sea, salir de ahí y todo era pesado. Lo bueno es que invernaban los animales, o sea, los osos invernaban, entonces no teníamos peligro de eso, pero sí era muy frío ¿Y nunca en vieron un invierno. oso? Sí, Cuando iban fíjate en verano, que pues. en verano, sí, fíjate que cerca de la casa principal, había una capilla y había un fortín, se le llamaba el fortín de las golondrinas. Había muchas golondrinas en ese fortín. No me preguntes qué es un fortín, pero yo lo que me acuerdo del fortín, sí, Ajá. tápame, no te preocupes. Lo que me Estaba tomando acuerdo, un poquito de agua. lo que me acuerdo del fortín es que eran como unas caballerizas. Eran como unas caballerizas, entonces ya dije mucho, ¿sabes qué? Creo que tengo un pelo. Ahorita sigo con... No tengo un pelo. No, estás bien, tranquila. No tengo un pelo. Estás bien. Ok, entonces voy a empezar el fortín. Bueno, fíjate que no me acuerdo muy bien Ella qué está era. tratando de verse bonita en cámara, por favor. Crean un comentario de que se ve No, 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 bonita. no, 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 Dale, eso se va a cortar, esa parte. dale. Pero te estoy del fortín. Entonces, de la casa, una vez vimos un oso en donde estaba Un una... oso negro. Ay, no, no me acuerdo. No O sea, sabes si era un bueno, oso pero negro o un no, oso no me acuerdo. marrón. Pero lo que sí es que él tenía su cueva. Él tenía su cueva. Él tenía su cueva, el oso, cerca de la casa del fortín. Y ¿Un fortín qué es? ¿Como la no casa de sé, guardia, qué?
¿El era. celador? No. O sea, estaba la casa principal y luego como a unos 20 minutos estaba en otra pasta, que las pastas son lo que separan, o sea, las pastas son como pedacitos de terrenos donde hay cierto zacate o grama o lo que sea para que coma el ganado. Entonces, estaba en otras pastas, yo me acuerdo, tenías que quitar la puerta, o sea, una reja, y luego entrabas y así. Y el fortín no me hagas mucho caso qué es, pero según yo, a mis recuerdos era como unas caballerizas. Oh, ok, Yo ok. creo que ahí guardaban alimentos, sí me acuerdo mucho que había ahí como que las pacas y cosas así de alimentos, pero también en la casa principal había unas caballerizas. Entonces no sé muy bien cuál era la función del fortín, pero era una casa, ahí no vivía más que un trabajador algunas veces, pero creo que cuando nosotros íbamos nunca había alguien viviendo, pero sí tenía como que como un comedor chiquitito, y tenía, yo me acuerdo que uno de los cuartos tenían ahí alimentos. Y según yo también había caballerizas. Es de esos que tienen, es que tú te acuerdas de la finca de tu abuelo, pero era una construcción así muy sencilla. Te digo, no había cuartos para dormir, pero tenían como un canal en medio. Ok. No sé para qué servía, pero bueno, está el fortín y al lado estaban las capillas y estaba rodeado de montañas. O sea, Wow, qué lindo. estaba como una herradura de montañas. Y en esa montaña había una cueva y ahí estaba un oso. Yo me acuerdo que los vaqueros siempre nos decían, no, ahí está la cueva del oso, no sé qué. Y sí se veía el fortín, algunas veces las puertas eran de madera y los que son los mosquiteros o las mallas esas de las ventanas se veían rasgadas algunas veces. O sea, el oso bajaba y iba a esa casita. Y me acuerdo que los vaqueros como que le dejaban comida afuera, para que no hiciera destrozos adentro, como que le dejaban ¿Y qué le comida allá dejaban o afuera. qué? No sé qué le dejaban, pero yo me acuerdo que algo Venado así. muerto, alguna vaina así. No me acuerdo, pero yo creo que algo le dejaban, yo me acuerdo, pero no sé exactamente. Yo Comida de también, perro. no sé qué le dejaban, y luego estaba la capilla, y la ¿Qué es capilla lo que era le llaman muy papi, bonita. papi chop, papi chop? Papi Shop, de Royal Canin. Y nunca, pero nunca viste el oso entonces, nunca lo viste. No, pero fíjate que una vez en la noche sí fue a la casa principal. No sé si era el mismo oso, no creo porque si estaba lejos o era otro oso, pero yo me acuerdo que en la noche sí escuchábamos y en la mañana nos dijeron los vaqueros que estuvo ahí en la noche el oso, Ah, en la pero qué casa miedo. principal. Imagínate uno estar ahí en la noche Sí, jugando o pero algo y nosotros se sale un sabemos, oso de eso. sí, pero nosotros sabíamos que no, o sea, fuimos educadas nivel rancho, entonces sabíamos que no podíamos salir. Si escuchábamos ruido, no salíamos, ¿verdad? Y en la noche nunca jugaban al escondite y en la noche. No, aparte éramos Daniel y yo. O sea, Daniel me ponía música, los vallenatos, ponía la de, ¿cómo se llama? No puedo decir la Si tu letra. amor Sí, de duele. canciones. Me Ese. ponía vallenatos y luego cuando tuvo su época punk me ponía música punk. Entonces era lo que hacíamos en la noche. Ella escuchaba música, yo me bañaba, nos bañábamos en la noche. Yo soy súper pulcra siempre, entonces yo me bañaba en la noche, después de nuestras actividades yo me metía a bañar y pues ya nos dormíamos. Claro que había telarañas, o sea, trataban de mantener nuestro cuarto limpio, Pero pero ven acá, ustedes yo nunca sufría un jugaban a la poco. escondite en la noche ni esa Pues vaina. éramos Daniel y yo. O sea, nunca iban sus primos ni nada con ustedes. No, casi no, íbamos nosotros, digo, iba mi familia Wow. nuclear. No, en cambio yo sí tengo unos recuerdos muy chéveres de la finca de mi abuelo, porque íbamos un pocotón de primos. Eso era un combo grandísimo de gente y eso había de todo en la noche. A veces jugábamos a la escondite, pero hoy me daba miedo, pero eso era oscuro. Y siempre que llegaba la hora de dormir, ahí me daba un miedo porque asomarme por la ventana, porque uno se asomaba así por la ventana y uno no veía nada, nada. Pero Sí, siempre que sí. estuviera gente afuera en la noche, uno salía, hacía asados y cosas así. Tengo unos recuerdos muy chéveres en la finca Bueno, de mi mi... papá nunca supo hacer asados, entonces una vez echó gasolina para que prendiera el carbón. Y me acuerdo que eran alitas, nadie comió, entonces había gasolina. Porque sabía gasolina y se quemó Sí, todo, me mi imagino. papá le echó así de que gasolina. Entonces nunca fuimos en Monterrey se acostumbra mucho a hacer carne asada los domingos. Entonces esa tradición en mi O sea, que casa, ustedes no comían. ajá, esa tradición en mi casa nunca funcionó ¿Qué porque mi comían? papá McDonald's. nunca. No, mi papá dijo que nos llevaba mucho chilis y Applebee's. Me acuerdo que todos los domingos nosotros nos vestíamos elegantísimo, casi creo porque era nuestra salida de ir a misa y luego mi papá nos llevaba a comer a Chili's, Applebee's, al Italianis, también nos llevaba, sí, o sea, restaurantes, pero nunca hicimos la tradición de los regios, que es hacer carne asada. Como otros amigos, Memo, su papá, según Mira, yo, sí hace mucha, ni me nombres a ese man. es nuestro cupido, mucha tradición de hacer carne asada.
Pero ven acá, cuéntame el cuento ese de que una vez un venado te atacó allá en la finca. ¿Cómo es que fue Ay, eso? esa la acabo de contar en una comida del trabajo. Sí, le contaste al trabajo. ¿Cómo fue ese cuento? Cuéntame. Eso fue, mi papá se le ocurrió. Nosotros Porque ustedes teníamos, tenían venados, tenían de todo tipo de animales, había ¿no? venados cola blanca, ¿Qué había animales tenían? elks. Ustedes tuvieron un venado que era de ustedes. Sí, mi papá adoptó un venado cola blanca. Era venado cola Qué blanca. otro animal tuvieron también? Tuvimos mini horses en la casa. Oh, y nunca Sí, lo montaron. eh, creo que Victoria los montó, porque Victoria estaba chiquita. Nosotros, o sea, los mini horses no llegaban de que aquí, ¿verdad? O sea, eran mini Los horses, pony. literal. No más chiquitos que un pony. O sea, más chiquitico Yo todavía. tenía un pony, Oh. pero no, ese era más chiquito Ah, yo que sé lo un que pony. lo que son chiquititos. Chiquititos, o sea, están Pensé que así. decías que era un pony. Sí, por eso te digo, a nosotros no No, llegaban. porque el pony sí es como así, el mini horse es Porque como mi el papá, tamaño de panga. ajá, o sea, porque mi papá los compró ya en los últimos años que se tuvo el rancho. Entonces, en realidad, los mini horses estuvieron, o sea, no estuvieron mucho tiempo. Y luego, creo que uno lo mordía. Lo malo de los mini horses es que, como ahí había víboras y había muchas cosas, creo que a uno lo mordió una víbora y se murió. Ay, pobrecito. O sea, sí, no están como que, yo no me acuerdo mucho que hayan durado los mini horses, pero tuvimos mini horses. Mi papá adoptó un venado cola blanca. No me acuerdo por qué lo adoptó. Creo que estaba cerca o lo encontraron en el fortín y no tenía como que su manada, no había nadie. Entonces mi papá lo quiso adoptar y lo dejó en el casco, en la casa principal. Y como estaba cerqueada, digo, ¿cómo se dice? ¿Cerqueada? Cerqueada. ¿Cerqueada? Bueno, tenía cerca. Estaba, En una reja. sí, tenía reja la casa principal. Bueno, no tan exacta, sino que era toda eran varios metros lo que estaban cercados. Entonces, se le ocurrió adoptar a un venado cola blanca y creció con nosotros. Hay fotos donde el venado estaba chiquito y luego fue creciendo. Primero atacó a Victoria de que la tiró. El A venado. Victoria, el venado. Se llamaba Chucho. 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 Entonces, primero Chucho tiró a Victoria y luego creo que ahí estuvo y luego en el siguiente verano Chucho seguía con vida y seguía siendo nuestra mascota y fue cuando me atacó a mí, que yo estaba en las mañanas, yo salía porque todo el mundo seguía dormido, Dani seguía dormida, Victoria dormía con mis papás. Es que Daniel y yo dormíamos en un cuarto y Victoria dormía con mis papás porque todavía estaba chiquita. Entonces yo me levanté temprano, caminé hacia las caballerizas. Había una pista en medio de una pista de aterrizaje. Entonces caminé, crucé la pista, llegué a las caballerizas y cuando venía de regreso, casi a la altura de la pista, Chucho estaba ya esperándome y yo me acuerdo que agarró vuelo. O sea, me acuerdo que le hizo así con su patita y fue corriendo hacia mí. Y él tenía cuernos, ya tenía cuernecitos, porque creo que hay una foto donde él no tenía casi cuernos, o estaban muy chiquitos sus cuernos. Menos mal que no estaba tan grande Chucho, si no te hubiera matado. Sí, pero los cuernos, gracias a Dios, estaban afelpados. O sea, los venados cola blanca, bueno, no sé si todos los venados, cuando les empiezan a salir los cuernos, tienen como una felpita, como Sí, que todos. así, todo suavecito. Entonces, gracias a Dios, sus cuernos todavía ni estaban picudos, o sea, no estaban puntiagudos y también tenía esa pelucita. Entonces, él me quería con su cabeza pegar en la cara y con sus patas me iba pegando en el pecho. Ay, perdón, está el micrófono. No te preocupes. Me iba pegando en el pecho con sus patitas. Que de hecho en la comida me dijeron que eso es súper peligroso, o sea, te puede perforar hasta pulmones y todo. Claro. Y más en una niña que pues yo estaba ¿Tenías chiquita. cuántos años tú? No sé, yo que tenía unos 12 años. No, la verdad no me acuerdo cuántos años tenía. Tú me has dicho a mí que tenías como 6 o 7. No, hombre, claro que no. Yo estaba ya grande. Ah, ya eras una niña. Sí, era una niña. Pues iba caminando sola a O las sea, casi una caballerizas. adolescente, casi una adolescente. Sí, yo creo que tenía unos 12. No, la verdad tampoco no me acuerdo, pero era una 18 niña. años tenía. No, era una niña. A mí me había dicho que tenía 7. No, a Victoria se la atacó cuando tenía 3 años, 4 años. Pero bueno, entonces el punto Yo es le que... pagué a ese venado para que le diera duro a tu hermano. Pobrecita, tienes que borrar eso porque pobrecita Victoria te va a odiar más de lo que ya te odia. Bueno, entonces No, mentira, di que es mamando gallo. Y total que ya me empieza a golpear y yo nada más decía, "Ah, ay, ay", así, o sea, no gritaba, como que no supe cómo reaccionar. Y había, ahí sí, pero no tenían hijos, según yo, había unos primos del lado de mi papá que se estaban quedando. Entonces sale la esposa de mi primo y dice, la niña. Entonces, y la Santa María que está aquí también, como las 3 calaveras de Cristóbal Colón, que era la niña. ¿No te acuerdas? La santa. No, la niña,
la santa y la... ¿Cómo era la Yo niña? no me acuerdo, pero esto no es un examen ahorita de Cristóbal Colón. Por favor, sigue la Bueno, historia, hijo, por y favor. la niña, y Ahorita la lo Santa buscamos, ahorita María, lo- y la Santa Santa María. Pero María, la falta niña, una. yo no me acuerdo. Bueno, Los 3 barcos, ¿no? ajá, las 3 calaveras. Bueno, 3 barcos. Entonces, bueno, entonces estaba gritando la niña, y ya se acercaron todos, ella se fue corriendo, mi primo se fue corriendo, me trataron de quitar el venado, pero el venado no, o sea, él estaba Ah, tus primos no aferrado. podían quitarte el venado No encima. podían. Los vaqueros O sea, ese también se venado te quería acercaron. duro. Sí, me quería matar. Yo creo que mi voz, y lo dije ahí en la comida, yo creo que mi voz siempre era irritado. Animales y humanos. Y total que mi papá pues no se iba el venado, me seguía atacando, entonces nosotros teníamos unas pick-ups que era lo que más yo amaba de ese rancho, más era lo que a mí me encantaba, eran las pick-ups que tenían asientos arriba al aire libre. O sea, había una canasta, creo que un día antes, en la noche, habían salido a cazar liebres, había veces que cazaban coyotes, que mataban a ganados, así cosas. Digo, sí, podían matar pumas también, y cosas así, ¿verdad? Sí, porque tu papá, yo me acuerdo que cuando te conocí, tu papá tiene un cuarto, su oficina tiene muchos puma. animales disecados, un puma, Ajá, cabezas de de animales. búfalo y vainas así. Y tu tía ni hablar, tu tía tiene Un museo, ella tiene, un y han museo donado, ahí y han donado al museo gigante. de, no me acuerdo cómo se llama, que está en Monterrey, animales Wow, exóticos. chévere. Lobos, tiene unos lobos disecados, Ajá, tigres, tiene de todo. patas de elefante. Pero bueno, entonces. Pero no vamos a decir eso porque luego nos lo roban, porque hay una cosa muy valiosa allí. Pero bueno, sigamos. Vale. Entonces, habían ellos ido a cazar una noche antes y mi papá agarró la escopeta y mató a Chucho cuando yo estaba todavía abajo, ¿verdad? ¿Qué Que Chucho? estaba abajo. O sea, aclara, tu papá cogió una escopeta desde una distancia de cuántos metros No, estaba en una distancia corta. corta. Pero yo creo que mi papá dijo, bueno, si me ahorro una colegiatura no pasa nada, ¿verdad? O sea, yo creo que sí. O sea, tu papá manda huevo, ¿viste? Y para desde tan lejos, ¿qué tal No, que pero no le no hubiera estaba dado el tan venado? lejos. Pero sí, bueno, gracias a Dios le dio el venado. Y ya nada más vi que se cayó ahí al lado mío y ya me salvó. Pero sí, durante ese día, siempre que nos pasaban tragedias, porque también una vez relinchó el caballo, entonces yo iba atrás y Dani cayó arriba mío, pero yo la soporté, pero ella sangró. Ella sangró y yo no, y eso que a mí me aplastó. Pero Se cayeron de un caballo. nos caímos ¿Y de un cómo caballo. fue eso? ¿Qué? No te he contado. Nos caímos de un... Sí, sí te he contado. Estaba la yegua, acaba de tener un potrillo y estaba ahí el potrillo. Entonces no, tenemos la foto. Tenemos, Daniela lo montó y yo iba atrás de Dani en la yegua y ocultaron los vaqueros al potrillo. Entonces a la yegua al no ver al potrillo estaba nerviosa, relinchó, se paró y Daniela cayó arriba mío, pero Daniela sí sangró. Yo no, a mí no me... Y te digo que en todas las tragedias nos daban cubitos de azúcar. No sé si has visto los cubitos de azúcar. Yo escuché una vez una clienta mía diciéndome que no, échale azúcar, échale Y azúcar. eran cubitos. Yo no sé, una cliente le hablando por teléfono el otro día, yo estaba en el salón de ella y ella estaba y que no, que el hijo, que coja a tu hijo y échale un cubo de azúcar. Y decía, yo nunca he escuchado esa vaina en mi vida. Que le echen azúcar a ustedes en la herida, ¿qué? No, no. ¿En dónde? ¿Cómo es eso? No, a los caballos nunca le dieron a ustedes cubitos de azúcar. Ah, pensé que a la herida de tu hermana le echaban No. azúcar, porque mi clienta sí le estaba diciendo a la persona con la que Ah, estaba no, hablando y eso que, no sé. no, échale azúcar que eso la desinflama. Ah, no, o sea, bueno, hay Yo que, no sé, yo hay que nunca- intentar, ¿verdad? Porque siempre los remedios caseros y de antes, pues pueden ayudar. Pero no, en este caso, a nosotros cuando pasaban así sustos, había una cajita de cartón que tenía cubitos de azúcar que se los dabas a los caballos. ¿Ustedes nunca le dieron cubitos de azúcar a los caballos? Que eran No, le así. daba otras vainas, otra comida. Manzanas y sí, así. vainas. Pero Bueno, sí sé que le nosotros- dan cubos de azúcar. Ajá, sí sé. bueno, entonces teníamos cubitos de azúcar que los usábamos nosotros. Mi papá nos guardaba una cajita para el café y cosas. Y yo amaba también esos cubos de azúcar. Entonces yo que amo el azúcar, yo me metía uno y lo deshacía en mi boca. Ah, deliciosos los cubitos. Entonces cuando había sustos nos daban cubitos de azúcar. Yo nada más me acuerdo que yo estaba comiendo cubitos de azúcar mientras a Dani estaban atendiéndola porque se la llevaban a un cuarto. Pues era para el caballo y tú también lo cogías para tranquilizarte. Sí, yo me tranquilizaba con los cubitos de azúcar. Y bueno, también me atacó un ganso. O sea, te digo, yo fui atacada por muchos animales. O sea, estás viva de vaina tú entonces. Pues. Sí, ya de grande también me han atacado También. ¿Quién? Sí. ¿Qué animal te atacó de grande? tú. Ya no Oye, quiero bueno, nada. cambiando de tema un poco, de tu infancia en la finca, que es muy chévere. La finca es lo mejor, tú sí te digo.
Ese es el Sí. sueño, tener una finquita el día de mañana en un clima frío, porque el Uy, clima sí. caliente sí No, es no, no. horrible. Por ejemplo, a mí el clima de tu finca me hubiera encantado. Sí, sí, la verdad no hacía tanto calor. Sí, era súper rico. Muy Aparte rico. había bosque. O sea, lo padre de ese rancho es que había bosque. Sí, no, Entonces, hermoso. Me imagino que eso tiene que haber había sido pinos hermoso. grandísimos y cuando te metías a ese trayecto desde la casa principal al precipicio, hacías como 3 horas para llegar. Y muchas, no sé, 2 horas eran en bosque. Wow. Entonces era, ¿Tú la no tienes verdad, fotos de eso, Isabel? ¿Tu mi papá? papá debe de tener fotos, pero pues en ese entonces, no, o sea, nosotros no teníamos cámara y mi papá, pues, digo, tomaba fotos, pero no sé qué No, hay tantas que fotos buscar tenía. esa foto, hay que buscar esa foto, porque esas fotos tienen que ser bien bonitas. Sí, creo que sí hay en el Para bosque y ponerla aquí en así. el podcast, hacemos el split screen y sale la fotico Sí, ahí. mi papá, hay que preguntarle ahora en los Tu tiempos. mamá que nos mande fotos así, chac. Sí.